Muy buenas a todos, mi nombre es José Calvete, estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad presentaré el video ensayo correspondiente a la asignatura Mantenimiento Industrial 2, impartida por el profesor Edwin Gotera. El tema que abordaremos es el método gráfico de Weibull, una metodología ampliamente utilizada en el área de la ingeniería de mantenimiento. Esto con el fin de analizar el comportamiento de las fallas de componentes y equipos mediante el estudio de los tiempos hasta la falla. Su aplicación permite estimar parámetros fundamentales de la distribución de Weibull, los cuales constituyen una herramienta de gran importancia para evaluar los factores de confiabilidad, mantenibilidad y la vida útil de los activos industriales. A diferencia de otros procedimientos que requieren el empleo de un software especializado, el método gráfico nos permite obtener estos parámetros utilizando una hoja de trabajo con papel gráfico Weibull, en la cual se representan los datos experimentales que se van a determinar mediante una recta de mejor ajuste, el comportamiento de la distribución en este caso. De esta manera, el analista puede interpretar con mayor facilidad el modo en que se representan las fallas y utilizar esta información como apoyo para la planificación de actividades. El propósito de este video ensayo es explicar de forma clara y ordenada cómo se resuelve un ejercicio aplicando esta metodología gráfica, siguiendo el procedimiento establecido en el material de apoyo de la asignatura. Para ello, el desarrollo de la exposición se dividirá en dos partes. En la primera se explicará el procedimiento general que debe seguirse para resolver este tipo de ejercicio, describiendo cada una de las etapas que conforman el método. Y posteriormente, en la segunda parte, se mostrará la aplicación práctica del procedimiento sobre la hoja de trabajo con papel gráfico Weibull. Explicando esto paso a paso, la elaboración del ejercicio hasta obtener los parámetros característicos de la distribución. Una vez contextualizada la importancia del método gráfico de Weibull y el objetivo de esta actividad, daremos inicio a la primera parte del video, en la cual se desarrollará el procedimiento que permite resolver este tipo de ejercicio de forma ordenada. Una vez comprendido el propósito del método gráfico y su importancia dentro de la ingeniería de mantenimiento, es momento de explicar el algoritmo que se utiliza para resolver este tipo de ejercicio. Antes de comenzar con la aplicación práctica, resulta fundamental entender la lógica del procedimiento, ya que cada uno de los pasos que lo conforman tiene como finalidad transformar un conjunto de datos de fallas en información útil para el análisis de la confiabilidad de un componente o un sistema. Todo el procedimiento inicia con la recopilación de los tiempos hasta la falla obtenidos durante el ensayo o registrados durante la operación del equipo. Estos datos representan el comportamiento real del componente y sustituyen la base sobre la cual se desarrollará todo el análisis. Sin embargo, para que puedan ser utilizados correctamente dentro del método gráfico, es indispensable organizarlos en orden ascendente, es decir, desde el menor tiempo de falla hasta el mayor. Esta organización facilita el cálculo de las probabilidades acumuladas de falla y permite que posteriormente los datos puedan representarse correctamente sobre el papel gráfico Weibull. Una vez que están ordenados los tiempos de falla, el siguiente paso consiste en determinar la posición que ocupa cada uno de ellos dentro de la muestra y calcular el denominado media rank o rango medio. Este valor representa la probabilidad acumulada de falla asociada a cada tiempo registrado y constituye uno de los elementos más importantes del procedimiento, ya que será el encargado de relacionar los datos experimentales con la escala probabilística del papel gráfico Weibull. En otras palabras, el media rank permite transformar una simple lista de tiempos de falla en una distribución estadística capaz de ser interpretada gráficamente.
Con los tiempos de falla y los valores de media rank ya calculados, entonces se procede a la representación gráfica de los datos. En esta etapa, cada par de valores se ubica cuidadosamente sobre la hoja de trabajo con papel gráfico Weibull, respetando la escala correspondiente para cada eje. La precisión durante este proceso resulta fundamental, ya que la ubicación correcta de los puntos influirá directamente en la calidad del ajuste y por consiguiente en la estimación de los parámetros de la distribución. Una vez representados todos los puntos, se analiza el comportamiento que presentan sobre el gráfico. Si estos muestran una tendencia aproximadamente lineal, puede trazarse una recta de mejor ajuste que represente ese comportamiento general de la muestra. Precisamente, esta recta constituye el elemento principal del método gráfico, porque a partir de ella es posible obtener los parámetros característicos de la distribución de Weibull mediante la lectura directa sobre el papel gráfico. Entre los parámetros que se determinan mediante este procedimiento se encuentra el parámetro de forma, identificado con la letra griega beta, el cual describe la manera en que evolucionan las fallas a lo largo del tiempo. Su interpretación permite identificar si predominan fallas tempranas, fallas aleatorias o fallas asociadas al desgaste natural del componente. De igual manera, se obtiene el parámetro de escala o vida característica. Este es representado por la letra eta, el cual corresponde al tiempo para el cual aproximadamente el 63.2% de la población ha fallado, convirtiéndonos en uno de los indicadores más utilizados dentro de los estudios de confiabilidad. En algunos ejercicios, como ocurre con el desarrollo en el material de apoyo de esta unidad, también es necesario determinar el parámetro de ubicación gamma. Este parámetro representa un tiempo inicial antes del cual no se espera la ocurrencia de fallas y su cálculo resulta indispensable cuando los puntos obtenidos inicialmente no presentan una distribución lineal sobre el papel gráfico Weibull. En estos casos, el procedimiento consiste en estimar el valor de gamma, restarlo a cada uno de los tiempos de falla y repetir nuevamente la representación gráfica utilizando los datos corregidos. Este ajuste permite obtener una distribución más cercana al comportamiento lineal requerido por el método gráfico y en consecuencia una estimación más precisa de los parámetros de Weibull. Finalmente, una vez determinada la recta definitiva y obtenidos los parámetros beta, eta y gamma, el analista ya dispone de la información necesaria para interpretar el comportamiento de las fallas. Más allá de representar simples resultados numéricos, estos parámetros permiten comprender la naturaleza de las fallas, estimar la vida útil de los equipos y apoyar la planificación de estrategias de mantenimiento orientadas a mejorar la confiabilidad y la disponibilidad de los equipos industriales. Por esta razón, el método gráfico de Weibull continúa siendo una herramienta ampliamente utilizada dentro de la ingeniería del mantenimiento, especialmente cuando se requiere realizar un análisis gráfico de los datos sin recurrir a herramientas computacionales. Una vez explicado el algoritmo general que permite resolver este tipo de ejercicios correspondientes, ahora nos toca desarrollar la segunda parte del videoensayo, donde se aplicará cada uno de estos pasos directamente sobre la hoja de trabajo, mostrando de forma práctica el procedimiento seguido para obtener los resultados finales. Bien, una vez explicado lo que es el procedimiento del método gráfico de Weibull, a continuación se presenta la resolución práctica del ejercicio propuesto en la hoja de trabajo. Primero tenemos lo que es el enunciado. Nos dicen que la información es acerca de la duración de 10 controladores neumáticos sometidos a funcionamiento continuo hasta que se produce un fallo. Da los siguientes resultados expresados por su duración en meses y nos dan los datos. Luego nos piden calcular las probabilidades acumuladas, determinar los parámetros de Weibull, indicar el tipo de fallo, calcular la probabilidad de fallo para 12 meses, indicar cuál es la duración de vida media y determinar la desviación típica. Bueno,
El procedimiento, como lo explicamos en la parte teórica, comienza ordenando los tiempos hasta la falla, es decir, de menor a mayor, ya que este es el primer requisito para que podamos aplicar correctamente el método gráfico. Entonces, bueno, primero ordenamos esos datos. Aquí en el ejercicio pues lo tienen una tabla de Excel, y como podemos ver, lo ordenan de menor a mayor y posteriormente se le asigna el orden de cada observación, es decir, el número de fallos, para que podamos calcular el valor de media RAM, que lo que nos representa es la probabilidad acumulada de falla correspondiente a cada tiempo registrado. Esta fórmula es la correspondiente y la tenemos aquí insertada en Excel en los cálculos automáticos. El I pues sería nuestro número de fallos y N es la cantidad de la muestra. Entonces así nos saca un acumulado de fallos para cada tiempo de la muestra. Entonces con estos resultados obtenidos se procede a ubicar cada uno de los puntos sobre el papel gráfico de Weibull, respetando las escalas establecidas para el tiempo y la probabilidad de falla. Entonces, de aquí, de haber sacado estos datos, ahora vamos a pasar estos puntos al papel gráfico. Aquí tenemos lo que es el papel ya plasmado, ¿verdad? Como dijimos, procedemos a ubicar los puntos en el papel gráfico, cada uno pues correspondiente al que ya tenemos ordenado previamente. Y aquí vamos respetando la escala, pues lo vamos colocando. Lo importante de este papel es que, como podemos observar, pues la escala va de manera, bueno, es un papel milimétrico normal, y se grafica en tiempo versus porcentaje. Entonces, el papel de Weibull transforma los ejes para que, porque esto en realidad es una curva, pero entonces la distribución del papel hace que podamos observarlo como una línea recta para poder sacar los parámetros Weibull. Entonces, en el eje X nos representa el tiempo. También puede ser, en este caso nos habla de tiempo, pero también pueden ser ciclos o kilómetros, es la unidad de medida. Y en el eje Y tenemos el porcentaje acumulado de fallas, que fue el que calculamos anteriormente. Y la escala en la que está representada en la hoja, una escala doble logarítmica. Esta escala, como digo, está diseñada para que la fórmula de Weibull convierta una ecuación de línea recta y así podamos sacar los parámetros Weibull. Entonces, una vez representados todos los datos, todos los puntos ubicados aquí, los de la tabla anterior, entonces procedemos a trazar la línea recta que mejor se ajuste entre los puntos. La regla dice que hay que buscar el equilibrio de mismos puntos por encima y mismos puntos por debajo para poder sacar la recta que mejor se ajusta. Entonces vamos a procurar que esta línea describa de la manera más adecuada el comportamiento general de los puntos. A partir de esta recta es que se realiza la lectura de los parámetros característicos de la distribución, ya que luego tenemos que trazar esta perpendicular con este punto de referencia, y así es que vamos a determinar los siguientes parámetros. Por lo menos el parámetro beta, el cual permite identificar el comportamiento predominante de las fallas del componente. Posteriormente obtenemos el parámetro de escala eta,
que este nos corresponde a la vida característica del equipo. Y como una acotación importante es que como en este ejercicio la distribución inicial no presenta un ajuste lineal adecuado, también se determina el parámetro de ecuación gamma. Este valor se resta a cada uno de los tiempos originales y se repite nuevamente el procedimiento gráfico utilizando los datos corregidos y logrando así una distribución mucho más lineal y una estimación mucho más precisa de los parámetros de Weibull. Finalmente, con los valores definidos, el valor beta, eta y gamma, se realiza la interpretación de los resultados obtenidos, identificando el comportamiento de la falla y verificando que el procedimiento aplicado permite caracterizar estadísticamente la confiabilidad del componente analizado. Entonces, bueno, cuando nosotros trazamos esta línea perpendicular es donde obtenemos los parámetros de Weibull. En este caso, en el ejercicio nos dice que el valor gamma, como es una recta, lo consideramos 0. Pero el valor beta, cuando ponemos la línea esta perpendicular, nos pasa por la escala, dándonos un valor de 1,48. El valor de eta lo obtenemos, ¿verdad? También en esta escala nos da el valor de porcentaje y ese lo ubicamos aquí en la tabla, trazamos la línea y luego donde corta con la primera línea de referencia que trazamos, bajamos ese punto y nos da el valor para eta. Entonces, este valor nos dio 12, nos dio un valor de 12. Finalmente, con los valores definidos de beta, eta y gamma, se realiza la interpretación de los resultados obtenidos, identificando el comportamiento de las fallas y verificando que el procedimiento aplicado permite caracterizar estadísticamente la confiabilidad del componente analizado. En este caso, el valor de beta, al ser una mezcla, porque es 1,48, es decir, entre 1 y 2, es decir, que es una mezcla entre fallos aleatorios y fallos por desgaste. Y como el parámetro de origen es nulo, estos controladores no disponen de fiabilidad intrínseca. Entonces, finalmente, el valor de parámetro de escala indica que la dispersión es baja, por tanto, el no mantenimiento parece ser preventivo sistemático. Entonces, también procedemos también a calcular la probabilidad de fallo para 12 meses. Una vez obtenidos los parámetros de la distribución de Weibull, el siguiente paso consiste en determinar cuál es la probabilidad de que el componente falle antes de cumplir 12 meses de funcionamiento. Esto se realiza utilizando la función de probabilidad acumulada de Weibull. Dicha función lo que hace es relacionar el tiempo de operación con los parámetros obtenidos previamente durante el análisis. Es decir, el parámetro de beta, la vida característica de eta y el parámetro de ubicación de gamma. En este ejercicio, la vida característica obtenida es de 12 meses. Esto significa que ese tiempo tiene un significado especial dentro de la distribución de Weibull, ya que corresponde al momento en el cual aproximadamente el 63,2% de los componentes de una población similar ya habrán presentado una falla. Por esta razón, al evaluar la función para un tiempo de 12 meses, se obtiene una probabilidad de falla cercana al 63,2%. En otras palabras, si se analizaran muchos componentes iguales, trabajando bajo las mismas condiciones, alrededor de 63 de cada 100 habrían fallado antes de alcanzar ese tiempo de servicio. Este resultado lo que nos permite como ingeniero es estimar el riesgo de falla del componente y decidir si es conveniente realizar una intervención de mantenimiento antes de que la probabilidad de falla aumente considerablemente. Luego nos indica cuál es la duración media de vida. Una vez que conocida la probabilidad de falla, también resulta importante determinar la duración de media de vida del componente. La duración representa el tiempo promedio que se espera que un componente permanezca en funcionamiento antes de fallar. Es decir,
Si se observa una gran cantidad de componentes iguales trabajando en las mismas condiciones, algunos fallarían antes y otros después, pero el promedio de todos esos tiempos correspondería a la duración media de vida. En este ejercicio ese valor es de aproximadamente 10.85 meses. Esto significa que aunque algunos componentes puedan superar los 12 meses de funcionamiento y otros fallen antes, el tiempo promedio esperado de operación se encuentra alrededor de los 11 meses. Este indicador resulta de gran utilidad para la planificación del mantenimiento, ya que nos permite estimar cuándo es conveniente inspeccionar o sustituir un componente antes de que aumente significativamente la probabilidad de falla. Luego nos pide determinar la desviación típica. Finalmente determinamos la desviación, también conocida como desviación estándar. Esta desviación es una medida que nos indica qué tan dispersos se encuentran los tiempos de falla con respecto a la duración media de vida. En otras palabras, no todos los componentes fallan exactamente al mismo tiempo. Algunos pueden presentar una falla mucho antes del promedio y otros pueden continuar funcionando durante un periodo mayor. La desviación típica lo que nos permite es cuantificar esa variabilidad. En este ejercicio se tiene una desviación típica aproximada de 7.45 meses, lo que indica que existe una dispersión considerable en el tiempo de falla observado. Esto significa que el comportamiento de los componentes no es completamente uniforme y que existe una variación importante entre el primer componente de falla y el último. Desde el punto de vista del mantenimiento, este resultado es muy importante, ya que nos demuestra que no todos los equipos alcanzarán la misma falla al mismo tiempo. Por ello, las decisiones de mantenimiento no deben basarse únicamente en la duración media de vida, sino también en esta variabilidad que presentan los datos y en la probabilidad de falla para cada intervalo de tiempo. Y bueno, para culminar, como conclusión, el método gráfico de Weibull constituye una herramienta fundamental para el análisis de la confiabilidad en la ingeniería del mantenimiento. ¿Por qué? Porque nos permite estudiar el comportamiento de las fallas a partir de datos reales y obtener parámetros que describen la vida útil de los componentes. Durante el desarrollo de este videoensayo se explicó el algoritmo general del método y posteriormente se aplicó cada una de sus etapas en la resolución del ejercicio propuesto sobre la hoja de trabajo. Este procedimiento permitió determinar los parámetros característicos de la distribución de Weibull e interpretar el comportamiento de la falla del sistema analizado. En definitiva, el dominio de esta metodología proporciona una base sólida para la toma de decisiones relacionadas con el mantenimiento preventivo, predictivo y la gestión de confiabilidad, contribuyendo a incrementar la disponibilidad de los equipos y optimizar también los recursos dentro de cualquier organización industrial. Gracias.